Buenos días, estudiantes, ¿cómo se encuentran hoy? Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Bienvenidos a la sesión sincrónica de la semana 5 del curso de señales y sistemas. En la lección de hoy vamos a, hacer un recordatorio, o bien un repaso de rápido sobre conceptos vistos de la semana pasada. En particular, vamos a hablar sobre, series de potencias, que recordemos que, incluyen los temas de serie de potencias en general y en particular series de Laurent y series de Taylor. Y adicionalmente tendremos el tema de, que le llamamos singularidades, polos, singularidades, ceros y polos. Que comencemos, tengo aquí el libro del curso en mano y simplemente lo que voy a ir haciendo es, como les digo siempre, hablarles sobre tal vez los puntos más importantes o a los que les tengan que poner más atención o para aclarar conceptualmente tal vez algún concepto. Que recordemos, comencemos con el plano complejo. Más bien hagámoslo en tercera, no, así está bien. Recuerden que podemos hacer esto en 2 o 3 dimensiones, donde tenemos, la parte real del número complejo z, la parte imaginaria, que es el otro eje. Que bien, esto puede ser también y x, ¿verdad? Que recordemos que z es igual a x más jy. Entonces, ese es el plano complejo. Sobre ese plano complejo podemos tener alguna función f de z, que puede ser igual a cualquier cosa, z cuadrado, logaritmo natural de z, alguna función racional o polinomial, etc. Recuerden, la dimensión que haría falta, la tercera, que en ese caso sale hacia o fuera de la pantalla, sería la magnitud de la función f de z. Entonces recuerden que eso nos va a crear una especie de curva o podemos verlo como un relieve, como si fueran montañas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de puntos en esa función f de z. Algunos puntos, podemos aquí evaluar tal vez f de 1, f de 0, f de, no sé, cualquier número ahí arbitrario, y eso nos pueden dar diferentes valores. Tal vez f de 1 nos da 0, tal vez f de 0 nos da infinito, o sea, sin define, es como que la amplitud de la curva en ese punto, tiende a infinito, ¿verdad? O sea, se sale completamente de, del plano, de esa dimensión, ¿verdad? Entonces, vean que en general, que como les digo, podemos tener diferentes puntos de la función y evaluarlos y nos van a dar algún valor. En general, recordarán de lo que, ya vieron, ¿verdad? De las lecciones. En general se puede realizar en general se puede expresar una función f de z como una serie de potencias centrada en algún punto. Que ese punto puede ser arbitrario, o sea, en cualquier punto del dominio de la función podemos realizar una expansión de una función en ese punto. Estas series van a tener esta forma, o sea, f de z va a ser igual a una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un a sub n que multiplica a z menos z0 a la n, donde este a sub n
va a ser el coeficiente de la función, bueno, de la serie, el coeficiente de la serie. Vean que a sub n, bueno, va a ser una representación de, bueno, de números, va a ser una sucesión en este caso, podemos verlo como una sucesión de números. En algunos casos va a depender de un valor n. Bueno, sí, en la mayoría, ¿verdad? O en todos. Y en general, a sub n es complejo. O sea, puede ser real, puede ser imaginario o bien puede ser complejo, ¿verdad? Y bueno, esta función, vean que, bueno, como serie podemos expandirla. A eso nos referimos como una expansión en series, que podemos decir que esto es una suma infinita. Que empecemos a darle valores a n en esta expresión. Entonces, bueno, vamos a tener z menos z0 a la n, que evaluado en 0 es 1, y vamos a tener un a sub 0. Adicionalmente, aquí me faltó indicar que este es el centro de la serie, el z sub 0, que recuerden que va a ser un x sub 0 más j y sub 0 en general. Entonces a este le vamos a llamar el centro de la serie y a esta otra parte el coeficiente. Entonces, bueno, expandiendo aquí, asignándole valores a n, vamos a tener a sub 1 que multiplica z menos z0 a la 1. Bueno, en este caso podemos obviarlo, ¿verdad? Más a sub 2 z menos z0 a la 2, más a sub 3 z menos z0 a la 3, más puntos suspensivos, ¿verdad? Bueno, hasta un valor tal vez, bueno, a sub k. Obviamente bueno, esta función es infinita, pero también puede llegar a un punto donde ya la función se aproxime. Vean que eso también podemos verlo como una aproximación. Estamos sumando infinitos términos que eventualmente van a converger al valor verdadero de la señal en ese punto, ¿verdad? Entonces, bueno, en álgebra lineal, pues comenzamos o se comenzó, bueno, el tema de series, solamente que en el contexto de los números reales. O sea, vamos a tener una serie, bueno, en ese caso íbamos a tener la recta, bueno, iba a ser sí, una recta real. Entonces íbamos a tener más bien una aproximación de una función en un rango de números. Y bueno, este iba a ser el centro x sub 0, ¿verdad? Y bueno, obviamente el radio, bueno, tal vez la distancia del centro a cada límite, en este caso el izquierdo y el derecho, bueno, vean que es simétrico, ¿verdad? Entonces, bueno, en los números complejos, bueno, vean que ya tenemos dos dimensiones. Entonces vamos a tener en general regiones de convergencia circulares, que para el tipo, bueno, de serie que les mencioné ahora, compleja, que aquí, bueno, podemos poner esto es X y esto es Y. Vamos a tener regiones de convergencia, que bueno, valga la redundancia, es la región donde converge la señal, ¿verdad? ¿Qué significa eso? O bien la función más bien. O sea, significa que es los puntos en el plano complejo donde esa serie tiene una validez. Entonces, bueno, esta más bien debería, bueno, podría estar, aunque podría estar centrada en cualquier lugar, centrémoslo en 0 en este caso. Aquí, bueno, vean que este radio, bueno, este círculo va a tener un radio R, que esto podemos, bueno, si fuera el círculo unitario, bueno, estaría acá. Entonces, la representación de este círculo, bueno, sería valor absoluto de z igual a 1, pero bueno, como estamos hablando de una región, que aquí estamos hablando sobre el interior de este círculo unitario. Vean que todos los valores dentro de ese círculo van a ser pues menores a 1, ¿verdad? O sea, cualquier punto que seleccionemos acá, esto puede ser menos 0.3, menos 0.2, j, etc. Entonces vean que estos puntos, bueno, van a tener una magnitud menor a 1. De aquí se desprenden que podemos tener dos tipos de series, con coeficientes o bien con potencias positivas o con potencias negativas, recuerden eso. Y dependía básicamente
sobre la región de convergencia. Entonces teníamos que, ¿qué pasa si tenemos una serie de potencias con potencias positivas? O sea, o sea, f de z va a ser igual a sub 0 más a sub 1 por z más, bueno, más bien bueno, en este caso sí, recuerden que va a ser z menos 0, que bueno, lo podemos obviar, entonces simplemente poner a sub 1 z más a sub 2 z a la 2 más a sub 3 z a la 3. Vean que en este caso esta serie está centrada en 0. Para que esta serie converja, ¿cuáles son los valores o qué valores de z podemos tener? O sea, ¿qué número podemos ingresar aquí en z? Vean que si aquí ponemos 2, o sea, un punto, bueno, fuera 2,0, un punto fuera de este círculo. Vean que vamos a tener, bueno, algo por 2, más algo por 2 a la 2, más algo por 2 a la 3, más algo por 2 a la 4. Eso va a tender a infinito, o sea, significa que se va a indefinir. Por lo tanto, bueno, para este tipo de serie de potencias positivas, tenemos una región de convergencia, bueno, donde debe ser el interior de un círculo. ¿Cómo sería si fuera el exterior del círculo? O sea, la región, bueno, la voy a pintar en verde. Esta región va a ser, bueno, magnitud de z mayor a 1. Vean que, bueno, estos valores van a tener una magnitud mayor a 1 en general. Bueno, si este es el círculo unitario, ¿qué valor tiene este punto? Bueno, este punto puede tener aquí, no sé, 10,5, por decirlo así. 10,5. Vean que ya, bueno, la magnitud de ese número va a ser mayor a 1. Como les digo, bueno, es el punto donde no converge esta serie de potencias positivas, pero vean que también podemos tener una serie de potencias negativas. Podemos tener eh, a ver cómo lo ponemos. Bueno, en ese caso también podemos irnos más bien hacia el otro lado, un a sub menos 1 por z a la menos 1 más un a sub menos 2 por z a la menos 2 más un a sub menos 3 por z a la menos 3. Que bueno, vean que aquí vamos más bien en dirección contraria, o sea, de 0 hacia menos infinito o de menos infinito a 0. Podemos ordenar la serie en cualquier dirección, no hay una restricción, ¿verdad? Entonces vean que para estos números muy grandes vamos a ingresarlo justamente acá. Entonces vamos a tener algo, bueno, ese algo es el coeficiente a sub menos 1 por z a la menos 1, que es como también tener 1 entre z. Entonces, ¿qué pasa si tenemos 1 entre un número muy grande? Bueno, de alguna manera va a converger eventualmente. E incluso si tenemos valores pequeños, bueno, de magnitud menor a 1, este z a la menos 1 más bien va a empezar a diverger. Entonces, bueno, con esto espero no confundirlos, pero ya esto tuvieron que haberlo visto tal vez en las lecciones. Entonces vamos a tener, dependiendo de la región de convergencia, vamos a tener una serie de potencias positivas o de potencias negativas. Recuerden que, bueno, para obtener esta serie, bueno, hay que hacer una división. Bueno, en particular, ponen un ejemplo de una función f de z, 1 entre z menos a. Entonces, bueno, de aquí podemos, ahí es donde realizan, bueno, una división polinomial para obtener ya sea potencias positivas o negativas, dependiendo de cómo ordenen la división. Pero bueno, hay un resultado importante. O sea, esas series pueden obtenerlas realizando ya sea la división polinomial o aplicando esta fórmula. Yo siempre les digo que, bueno, las fórmulas hay que usarlas con cuidado. Se pueden usar en el momento en el que ya se entienda el contexto bajo el cual la tenemos que utilizar. Yo siempre digo que es como tener la fórmula para armar una bomba. Podemos tenerla ahí, pero si no sabemos cómo usarla, nos va a explotar en la cara, ¿verdad?
Entonces por eso siempre les digo, bueno, si van a usar una fórmula, obviamente tienen que entender primero el trasfondo y el contexto y cómo utilizarla. Ya después de eso, o sea, si garantizan eso, pueden utilizarla. Y lo importante es entender, bueno, el trasfondo de las cosas. Entonces, podemos expresar 1 entre z menos a, que es una función, bueno, eh, que tiene, bueno, en este caso un polo. Vamos a ver más adelante, bueno, especificar sobre polos, aunque ya deben saber un poco el tema o el concepto. Esta expresión, esta sumatoria, donde, bueno, tenemos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a menos z0 por n a la menos 1, bueno, a la n menos 1 más bien, entre z menos z0 a la n. Vean que esas son potencias negativas. Y esto es válido para la región, bueno, z menos z0, valor absoluto mayor a valor absoluto de a menos z0. Vean que esto es un valor constante. Que donde a, en este caso, vean que a pertenece a los números complejos. O sea, a puede ser 1 más j, puede ser 5, puede ser menos j, etc. Y por ese otro lado podemos tener menos la sumatoria de n igual 0 a infinito de z menos z0 a la n. Vean que en este caso vamos a tener potencias positivas entre a menos z0 a la n menos 1. Eso es válido para el círculo o al interior del círculo centrado en z0, que está dado por magnitud de z menos z0, menor a menos z0, valor absoluto. Nuevamente, vean que eso es un valor real y positivo. O sea, es como el valor de un radio. Entonces, bueno, estas regiones que están acá, bueno, voy a hacer un dibujo para aclararlas o para que vean bien, bueno, qué es qué, o bien qué es A. Aquí vamos a tener aquí igual parte real de Z, parte imaginaria de Z. Vamos a tener, bueno, un círculo. Este sí puede estar centrado en cualquier punto arbitrario Z, o más bien sí, en cualquier punto Z sub 0. Entonces, bueno, podemos ponerlo acá. Ese punto Z sub 0 va a estar aquí, va a ser el centro del círculo. Y justamente, bueno, A va a ser este valor, bueno, como les digo, puede ser 1 entre Z menos 5, 1 entre Z menos 1 más J, puede ser aquí cualquier valor. Bueno, esto va a ser A, que lo voy a poner aquí nuevamente. A pertenece a los complejos y A podemos expresarlo como A real más A más JA imaginario. O sea, va a tener una componente real y otra imaginaria. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas regiones? Voy a marcarlas igual, el interior o el exterior. Vean que el interior del círculo, bueno, va a representar esta región y el exterior va a representar esta otra región, que va a estar dada por esta expresión matemática. Nuevamente, vean que a menos z0 valor absoluto va a ser un número real, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, espero que se esté entendiendo. Entonces, bueno, ese es en general, sobre series de potencias. Entonces, bueno, vamos a tener lo que son series de Taylor. Entonces, ya podemos adentrarnos a ese tema. Que hay un par de expresiones para una serie de Taylor, pero esta puede ser reducida, bueno, o simplificada de una forma, bueno, que vamos a utilizar. En general, como les digo, podemos tener una función f de z cualquiera, arbitraria, y podemos tener una expansión en series de Taylor centrada en algún punto z0. Es decir, vamos a poder expresar esta serie como una sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de f, digámosle n', o sea, va a tener
esta n entre paréntesis nos va a indicar no una potencia, sino una derivada. O sea, va a ser la enésima derivada de la función evaluada en el punto z0 entre n factorial, que multiplica a z menos z0 a la n. Entonces, nuevamente, vean que esto va a ser va a ser la expresión que nos va a indicar el centro de la serie, y esta expresión va a ser el a sub n, o el coeficiente. Entonces, bueno, vean que podemos, bueno, tal vez agruparlo o expresarlo como a sub n, que multiplica a z menos z0 a la n. Entonces, bueno, vean que nos queda en la forma en la que habíamos visto anteriormente. Y de aquí podemos ver que el a sub n va a ser la enésima derivada de la función evaluada en z0, que multiplica, bueno, o dividido por n factorial. Entonces, bueno, a esta última representación, como dice el libro textualmente, se le conoce desarrollo en serie de Taylor de la función f de z alrededor del punto z sub 0 y converge para, que bueno, pongámoslo acá, converge para el interior del círculo centrado en z0 de un radio R mayúscula arbitrario. Depende de la función y depende de algunas otras cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, el radio de convergencia va a estar determinado por lo general por el punto más cercano a z0 donde f de z no es analítica. Donde f de z no es analítica, donde no tenga derivada. Ese concepto lo vimos la semana pasada. ¿Y dónde no tiene derivada? Bueno, en los puntos donde se indefine la función, que son puntos de magnitud infinita, vean que ahí no podemos calcular una derivada desde aproximándonos desde cualquier punto a ese punto infinito. Entonces decimos que la derivada en ese punto infinito no existe. Entonces imagínense que, bueno, que esta función tenga, eh, no sé, puede tener un polo acá. Significa que este círculo incluso podemos llevarlo hasta este punto. Vean que en general una serie que converge en este punto, en este círculo rojo, va a converger también en este círculo verde, o sea, va a ser un subconjunto, pero ahorita tal vez con series de Lorentz se nos va a aclarar un poco más ese tema. Entonces, bueno, esa es la expresión para una serie de Taylor, es con respecto a las derivadas de la función, o sea, los coeficientes los vamos a obtener respecto a las derivadas. Si algún problema de examen les dicen cuál es la serie de Taylor de esta función, van a tener que, bueno, armar una serie de potencias donde los coeficientes a sub n van a depender de las n derivadas de la función evaluada en z0 entre n factorial. Usualmente, obviamente no vamos a hacer no vamos a encontrar infinitos valores para sub n. Con unos cuantos ya incluso podemos tener un valor aproximado. Depende de qué tan rápido converja la serie, ¿verdad? Que puede que ya con 5 términos alcancemos un valor con un porcentaje de error dado. Recuerden el tipo de problema que teníamos en álgebra lineal, donde nos decían cuántos términos se necesitan para aproximar esta función con un error menor a 0,00001, algo así. Entonces, obviamente depende del error. eh, si queremos un error, bueno, muy bajo, bueno, ahí ya tenemos que empezar a sumarle más términos. Pero en general vean que entre más términos le sumemos a la función, pues más se va a empezar a parecer o va a empezar a converger al valor real de la función, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Que ahora pasando a series de Laurent, ¿cuál es el problema con series de Taylor? Que no podemos centrarlas en un punto donde se indefina la función. ¿Por qué? Porque vean que, bueno, justamente, como les dije, las series de Taylor convergen para el interior de un círculo. Y si en el interior del círculo hay una indefinición, entonces ya no sería una región de convergencia porque no converge, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, con las series de Laurent, em,
Bueno, como dice el libro, aquellos puntos donde una función no es analítica, llamados también singularidades, no podrán ser utilizados como centros de los desarrollos de las series de Taylor, como les acabo de mencionar. Y entonces, bueno, no es posible obtener los coeficientes de la serie porque las derivadas de la función no existen, justamente por eso. O sea, los a sub n no se van a poder calcular. O sea, la derivada de un punto infinito o una singularidad no se puede calcular. Entonces, bueno, en general, el desarrollo de una serie de Taylor está centrado, bueno, centrado en Z0 solo va a ser válido para una región circular que no contenga singularidades. La serie de Laurent llega a arreglar este problema. Que podemos centrar una función f de z en algún punto que sea una singularidad, pero haciendo, bueno, haciendo un truco. ¿Cuál es ese truco? Ok, ¿qué pasa si tenemos bueno, esta región de convergencia circular, donde justamente su centro va a ser una singularidad? O sea, este punto central z0, podemos poner aquí que z0 tiende a infinito. No, mentira, el valor de la función más bien. F de z, 0, tiende a infinito. O sea, es una singularidad o un polo en este caso, el tipo de singularidad es polo en este caso, y va a tender a infinito. Entonces, no podemos desarrollar una serie de Taylor en este punto, ¿verdad? Tal cual nos dice la definición de la serie de Taylor. Pero ¿qué pasa si hacemos otro círculo, otra región circular? Entonces, bueno, cada uno de estos círculos va a estar centrado en ese punto, bueno, Z0 en general. Vean que esto es Z0. Y aquí vamos a tener un radio 1. Y esto va a ser un radio 2 o un radio sub 2, R sub 2. Y la región de convergencia ahora entonces será esta región anular. Entonces vean que en todos estos puntos verdes que marco acá, la función va a ser convergente, o sea, va a converger a valores finitos, porque justamente estamos excluyendo esta región, este punto Z0 que indefine la función. Imagínense que podemos llevar este radio 2 a un valor infinitesimal, o sea, casi que cero, pero no cero. O sea, significa que así infinitesimalmente vamos a tener un círculo de radio, bueno, prácticamente cero, centrado en ese punto. Entonces vean que justamente al hacer una región anular, eh, eliminando solamente ese punto z sub 0, bueno, ya es una región anular. Que no la veamos como anular es distinto, obviamente, porque sería un punto infinitesimal. Entonces sería como, a ver, hagámoslo aquí un poco animado, sería llevar, bueno, o sea, sería hacer este círculo más pequeño. Bueno, obviamente si se quedara centrado en Z0, o sea, va a llegar un momento donde ese círculo se va a convertir en un punto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es donde les digo que al llegar a ese punto, estamos de igual manera excluyendo ese polo. Por lo tanto, la región anular va a ser una región de convergencia, puesto que no tiene ningún punto que diverge o no converge, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en general, este tipo de, bueno, f de z podemos expresarlo de una manera, bueno, muy general. Justamente la serie de Lorentz es la forma más general, donde vamos a tener una sumatoria que va de n igual a menos infinito hasta infinito de un c sub n, que son los coeficientes, que multiplica a z menos z0 a la n. Entonces, bueno, vean que podemos expandir esta serie desde valores, bueno, que vienen desde un valor menos k. Vamos a tener un c sub menos k que multiplica, bueno, o bien dividido por z menos z0 a la k. Vean que estos son potencias negativas. O esto puede estar arriba, pero con menos k, o abajo con k positivo. Más c sub menos k más 1 entre z menos z0 a la k menos 1
hasta un valor, bueno, hasta un C sub menos 1 por Z menos Z0 a la 1. Bueno, ese 1 podemos obviarlo, ¿verdad? Entonces vean que desde aquí estamos viniendo desde menos infinito. Bueno, desde menos infinito. Aquí estamos pasando por el valor menos k. Y aquí estamos llegando al valor de menos 1. Bueno, ese por el lado, bueno, de potencias negativas. Pero llegamos a 0. Vamos a tener más un C sub 0 más C sub 1 que multiplica Z menos Z0 a la 1. No lo pongo. Más C sub 2 que multiplica Z menos Z0 a la 2. Y ahí hasta, bueno, hasta un valor C sub K, Z menos Z0 a la K. Entonces, bueno, vean, voy a ejemplificarlo aquí, bueno, de una manera rudimentaria con una línea. Entonces, bueno, vean que aquí estamos en el valor K, ese es el valor 2, el valor 1, ese es el valor 0. Entonces, bueno, vean cómo estamos haciendo un barrido de izquierda a derecha o de menos infinito a infinito. Entonces, vean que esta, bueno, esta es la forma más general de, de una serie de potencias positivas y negativas. Entonces, justamente la tenemos dividida o separada en potencias negativas y potencias positivas. A esta parte de potencias positivas le vamos a llamar parte de Taylor. Vean que coincide con la expresión que habíamos dado sobre la serie de Taylor. Vean que va de 0 a infinito. Solamente que en este caso, bueno, los coeficientes se calculan como las derivadas de la función. Para la serie Laurent no se calculan de esa manera. Y vean que esta otra parte de potencias negativas, a esto le vamos a llamar parte principal. Que la parte principal entonces tiene el rango de los valores de n negativos hasta menos infinito, ¿verdad? Por ahí en las clases, bueno, bueno, antes de irme a eso, vean que nuevamente podemos ver esta región anular como la intersección de dos regiones, el interior de un círculo con el exterior de un círculo, ¿verdad? Y como vimos al inicio, el interior de un círculo equivale a la parte de potencias positivas. Bueno, aquí lo tenemos, más bien marquémoslo al revés, para que haya una equivalencia con los colores. Ok, aquí estoy marcando en azul que esta, la parte de Taylor va a corresponder justamente al interior de un círculo. O sea, el del radio mayor hacia adentro. Que vean que eso es para potencias positivas. Y para potencias negativas vamos a tener el exterior de un círculo. Que justamente, bueno, en rojo tenemos Z menos Z0 mayor a un radio, no sé, pongámosle R mayúscula. Y la región azul, bueno, pues dado por la flecha azul, va a ser Z menos Z0 magnitud menor a R. Que vean que de acuerdo a los valores del radio, bueno, puede que sean regiones disjuntas, o sea, que no haya que la intersección sea conjunto vacío, o bien la intersección puede ser una región. Que bueno, un ejemplo de eso tal vez para no dejarlo en el aire, voy a copiar esto otra vez. O sea, imagínense que tomamos este círculo y lo hacemos de un valor pequeño, o sea, lo reducimos en valor y este otro lo aumentamos en valor. Vean que bueno, este que le hice, el, que le reduje el radio, su región de convergencia iba a representar el interior de un círculo. Bueno, voy a borrar esto en verde. Y vean que, bueno, este otro círculo que hice, el pequeño, bueno, le hice el radio más grande.
Vean que justamente esto va hacia afuera, entonces la región de convergencia del más grande va a ser esto, y el de la región de convergencia del pequeño va a ser esto. Entonces vean que cuál es la intersección de estas dos regiones de convergencia. Conjunto vacío, o sea, no coinciden. En cambio, la intersección en esta sí es diferente de conjunto vacío, o sea, va a ser una región de convergencia. Entonces, bueno, aquí tenemos esta expresión, así es como expandimos una una función con una serie de Lorentz en algún punto arbitrario z0. Pregunta teórica conceptual. ¿Cuántas expansiones de serie Lorentz tiene una función en algún punto z0? Infinitas, o sea, o más bien tenemos infinitos z0s o infinitos puntos donde podamos centrar la serie. Entonces podemos expandir una función de infinitas veces. Por ahí hay hay un ejemplo que yo trato ahí, bueno, en las lecciones, que yo creo que es un ejemplo muy medular para el entendimiento de estos conceptos. Entonces, bueno, se presentan ahí varias regiones de convergencia y las diferentes combinaciones para una misma, para un mismo círculo, si va a ser el interior o el exterior. Eso está en las lecciones, bueno, en la lección correspondiente a series de Lorentz. ¿Que alguna pregunta? Ok, espero que se esté entendiendo. Conceptualmente, vean que es muy importante, siempre les digo que es importante saber esos detallitos pequeños conceptuales, porque son la llave de entrada al problema. Les va a indicar si toman este camino matemático y este otro camino matemático. O sea, yo confío que para este momento ustedes sepan realizar las manipulaciones algebraicas que el curso exige. Pero, ¿qué es lo difícil de este curso? Esos conceptitos pequeños que marcan la diferencia de si el problema va a estar bueno o malo. O sea, si van a lograr tener ese punto clave que les va a decir, ese es el camino matemático. Y como les digo, yo confío que todos puedan en este nivel hacer los desarrollos, pero el concepto es la parte importante. Entonces, bueno, ahora para hablar del último tema, antes de ya pasarnos a los ejercicios, que bueno, de exámenes tengo un montón, pero bueno, vamos a ver cuáles nos da tiempo. Sobre el tema singularidades, ceros y residuos. Bueno, vamos a tener, más bien voy a ponerlo no como un título, sino como que voy a partir del hecho de que ya, bueno, ya saben un poco esto, al menos si hago alusión a un concepto lo van a entender. Que recuerden que podemos tener diferentes tipos de puntos en una función. Podemos tener en general un polo, un cero, una, una singularidad esencial y un punto regular. Ok, un polo es los puntos z0, o bien un polo va a ser un punto z0 donde f de z se indefine o tiende a infinito. Por ejemplo, 1 entre z menos 5. O sea, z0 es igual a 5. Significa que la función evaluada en 5, en este caso, bueno, obviamente si evalúan 1 entre 5 menos 5 es 0, 1 entre 0 es infinito. Entonces vean que 5 a 5 le vamos a llamar un polo. Y este lo vamos a representar con una X en los diagramas. Ya esto, bueno, lo sabrán un poco de CA, ¿verdad? Bueno, supongo que deben saberlo. Y los ceros los vamos a representar con un círculo, ¿verdad? El 0, por el otro lado, va a ser un punto Z0, donde f de z es igual a 0. Vean que, bueno, el hecho de que sea 0 no lo indefine, ¿verdad? 0 es un número finito.
Un punto regular va a ser un punto cualquiera, donde, bueno, a ver qué dice por aquí tal vez el libro. Tengo al menos una idea en la mente de lo que incluye la definición, pero vamos lo que dice el libro. Si el desarrollo en serie centrado en Z0 tiene parte principal igual a 0, entonces eso es un punto regular. Bueno, eso tiene que ver con respecto a la expansión de la serie, pero bueno, un punto regular va a ser un punto cualquiera donde f de z no se indefina y no sea una singularidad esencial. Por ejemplo, si tenemos f de z igual a 1 entre z menos 5, bueno, utilizamos la misma función. ¿Cuál es el valor de f de 3? Vean que esto va a ser 1 entre 3 menos 5, que va a ser igual a menos un medio. Menos un medio es un valor, ahí cualquiera, es un valor finito. No se indefine, no es 0, aunque me parece que un 0 califica como punto regular también. Entonces vean que este punto cualquiera que no se indefine va a ser un punto regular. Igual va a ser 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ahí, de ahí infinito, todos van a ser puntos regulares. Entonces vean que en general, para una función vamos a tener una cantidad finita de polos, o sea que va a haber una cantidad infinita de puntos regulares. Esa otra pregunta teórica, ¿cuántos puntos regulares tiene una función? Dentro del rango de definición, infinitos. Y bueno, una singularidad esencial, a ver qué dice, se conocen aquellos puntos del dominio de definición donde f de z no es analítica. Que bueno, pongámoslo acá. Puntos donde f de z no es analítica. No, mentira, eso es una singularidad en general. Singularidad esencial es otro concepto diferente, disculpen. Es que hay una forma de explicar qué es esto a través de la serie, pero no quiero irme ahí todavía. A ver, ¿dónde dice sobre singularidad esencial? Bueno, ahora sí, expliquémoslo en términos de su serie de potencias. Podemos tener una función f de z arbitraria cualquiera, no sabemos cuál es la forma exacta. Entonces vamos a tener a sub menos m entre z menos z0 a la m más puntos suspensivos a sub menos 1 entre z menos z0, toda la 1, pero bueno, es trivial, más a sub 0 más a sub 1. Bueno, el a sub 1 multiplica, se me fue, multiplica z menos z0 a la 1 más, pongámosle aquí puntos suspensivos, más un a sub k z menos z0 a la k, puntos suspensivos. De hecho me hace falta, aquí voy a correr esto un poco para acá. Aquí podemos poner que esto va hacia un a sub menos k entre z menos z0 a la k. Y bueno, claramente esto puede irse por hacia menos infinito, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí más. Y ya aquí nos vamos hacia menos infinito y hacia acá nos vamos hacia más infinito. Entonces, recuerden que era que, recuerden que de la sub 0 hasta el infinito, esto era la parte de Taylor. Y
La parte que va de -1 hasta menos infinito le vamos a llamar la parte principal. Entonces, ahora lo que voy a describirles o definirles son esos conceptos, polo cero, singularidad esencial y punto regular a través de la forma de su serie. O sea, viendo una expansión de serie, podemos identificar qué tipo de punto es. Aquí me hizo falta, no, mentira, están dividiendo. Ok, cada tipo de punto va a tener una forma para esta serie y va a ser única, o sea, va a ser inequívoca. Si ven cierto comportamiento en una serie, les va a indicar que esto es cierto tipo de punto. ¿Cómo es un cero? O bien, comencemos más bien con un punto regular. Los puntos regulares, y voy a revisar el libro para ver cómo lo explican acá. Un punto regular es un punto que tiene parte de Taylor. No va a tener parte principal. Entonces, si ven una función que comienza en una sub 0, con a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc., eso va a representar un punto regular. ¿Cómo es la serie de un 0? Recuerden que podemos tener un 0 de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden n. Usualmente, bueno, los ceros van a comenzar a partir de algún punto que va a equivaler o va a corresponder con su orden. Entonces, si ven una serie que comienza a partir de a sub 1, va a ser un 0 de orden 1. O si comienza a partir de a sub 2, va a ser un 0 de orden 3. O si comienza a partir de a sub e, si tienen una sub 2, va a ser un 0 de orden 2. Si tienen que la función comienza en a sub 3 por z menos z0 a la 3, eso va a ser un 0 de orden 3. Entonces vean que a partir del punto donde comienza, va a equivaler con el orden del 0. Lo mismo pasa con los polos. Si tienen un polo de orden 1, con los polos vamos a tener unos cuantos términos de la parte principal. Vamos a tener el a sub menos 1, el a sub menos 2, el a sub menos 3, y a partir de donde comience ese punto, va a ser el orden del polo. O sea, ¿cómo es la serie de un polo? Va a tener de a sub 0 hasta a infinito, pero va a tener también el término a sub menos 1. Un polo de orden 2 va a tener el término a sub menos 2. Un polo de orden 3 va a tener el término a sub menos 3. Entonces vean que para un polo tenemos la parte de Taylor y unos cuantos puntos de la parte principal, o unos cuantos términos de la parte principal. O sea, son finitos y equivalen al orden del polo. Entonces vean nuevamente, bueno, hagamos el resumen. De a sub 0 hasta infinito va a ser un punto regular. De algún a sub n a infinito va a ser un 0 de orden n. Y de algún a sub menos n hasta infinito va a ser un polo. Entonces, bueno, ¿cuál es la definición de una singularidad esencial? La singularidad esencial tiene una parte principal infinita. Tiene la parte principal infinita. O sea, si ven infinitos términos o potencias negativas, eso corresponde inmediatamente a una singularidad esencial. Entonces, ¿qué tienen en común un punto regular, no, una singularidad esencial y un polo? Que tienen puntos o, elementos de potencias negativas. ¿Cuál es la diferencia? Que el polo tiene valores finitos. En cambio, la singularidad esencial tiene números infinitos de elementos en la parte principal. Esa es la diferencia. ¿Qué tienen en común un punto regular y un cero? Bueno, vean que el punto regular comienza a partir de a sub 0 y tiene a sub 1, a sub 2, a sub 3. Y el 0 comienza, como les digo, en a sub 1 o a sub 2 o a sub 3, dependiendo del orden.
Espero que esta explicación que está un poquillo ahí en el aire no esté muy confusa. Ahorita la vamos a aterrizar, ya vamos a comenzar a hacer problemas. Sé que, bueno, esa parte ha estado larga, pero me interesa que tengan, o sea, me interesa abarcar la parte conceptual de, de la lección. Y el último tema o el último concepto que nos hace falta por revisar es el de residuos. Bueno, básicamente un residuo es el término A sub menos 1. A sub menos 1 de la serie de una función. Siempre el término A sub menos 1 va a corresponder al residuo. Entonces, vean que aquí, bueno, en esta forma más general, ¿cuál va a ser el residuo? Lo que sea que multiplica 1 entre z menos z0 es el residuo. ¿Qué pasa si tenemos 1 entre, bueno, qué pasa si tenemos, bueno, z menos z0 abajo y arriba tenemos, no sé, J5? ¿Cuál es el residuo? J5. Vean que lo que multiplica al 1 entre z menos z0 va a ser el residuo. Vean que cómo es el coeficiente A sub menos 1 para un 0 o para un punto regular. Es un error común decir que el residuo no existe, pero eso es falso. Es 0, lo cual es diferente a que no exista. Vean que el A sub menos 1 para un punto regular o un 0 es igual a 0, así como el A sub menos 2 es igual a 0 y todos los A sub menos n van a ser igual a 0. Es diferente a que no exista, eso es un error conceptual. Es decir, en una pregunta de cuál es el residuo de una función en tal punto, decir que no existe siempre va a estar equivocado, siempre va a estar mal. Nunca respondan, no existe. Van a perder los puntos, así se los advierto desde este momento. Entonces, bueno, yo siempre digo que hay dos formas de obtener el residuo. Una es por ojo, o sea, por ojímetro, viendo la expansión de la serie y yo digo, ok, aquí está. Ese A sub menos 1 es el residuo. Eso cuando tenemos la expansión de la serie. Pero ¿qué pasa si tenemos una función f de z que va a ser igual a, no sé, a algo? Algo arriba y algo abajo. Hay una forma analítica o por medio, digamos, de cálculo de encontrar el residuo. Y esto es una fórmula. 1 entre m menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z0 de la mésima menos una derivada de la función con respecto a z por m a la menos 1 de la función, bueno, de z menos z0 a la m por f de z. Que vean que la derivada afecta a lo que tengamos aquí adentro. O sea, estamos multiplicando z menos z0 por m a f de z, donde f de z va a tener una forma funcional. O sea, va a ser, no sé, arriba puede ser algo y abajo puede ser ahí otro polinomio. Entonces vamos a aplicar la m menos una derivada. Vean que aquí estamos multiplicando básicamente es multiplicar z por z menos z0 a la m. Vean que básicamente estamos... Eso es para aislar justamente el valor, pero la explicación obviamente está en la lección, no la voy a repetir acá y no quiero irme muy al fondo, pero bueno, esa es la fórmula. Espero que, bueno, que ya vengan con el trasfondo o de dónde sale y si no lo entienden, pues van a tener que devolverse justamente a la parte teórica. El objetivo de la lección de hoy no es, pues, repetir, ¿verdad? Lo que ya se dijo. Que entonces sencillamente tenemos esa fórmula. ¿Alguna pregunta con todos estos conceptos teóricos?
Ok, que ahora entonces pasemos a la parte de ejercicios, que justamente vamos a... Que antes de entrar a la parte, digamos, tal vez de serie de Laurent, evaluemos esa parte que, bueno, igual tiene relación. Entonces, para este problema, bueno, esta es la pregunta 4 del primer parcial del segundo semestre del 2019. Nos dicen, la columna izquierda contiene 5 regiones de convergencia para posibles desarrollos de serie de Laurent de la función f de z igual a z menos 1 entre z a la 2 por z más 1. En la columna a la derecha se tienen 7 expansiones de serie de Laurent de la función f de z y nos piden asociar cada región de convergencia de la columna de la izquierda con su respectiva serie de Laurent en la columna de la derecha. Entonces, bueno, siempre, bueno, decía una profesora de física que un dibujo es medio problema hecho. Entonces, siempre que les den una función, y en este caso nos interesan generalmente funciones racionales. Vamos a ver por qué cuando entremos a la parte de transformada de Laplace y de Fourier, por qué nos interesan las funciones en particular racionales, que básicamente porque podemos expresar sistemas como una función racional. Que recuerden que el término racional, si es que se les fue, tal vez, bueno, obviamente viene de ración, o sea que estamos dando una parte arriba, una parte abajo, o sea, significa que f de z va a ser igual a un polinomio n de s de un numerador y eh, un denominador, bueno, en este caso pongámosle de z, n de z y d de z. Esto es una función racional, o sea, es un ratio, bueno, en inglés rational, de ahí viene. Entonces vean que en este caso, bueno, tenemos z menos 1, que pongamos acá, f de z es igual a z menos 1 entre z a la 2 que multiplica a z más 1. Entonces, bueno, ya saben lo que es un diagrama de polos y ceros. Entonces, ¿cuáles son los ceros y los polos de esta función? A ver, Alexander, dígame cuál es un cero de esta función. ¿En qué valores, en qué punto se hace cero f de z? Mm, creo, se indica que está hablando, pero no se le escucha. Qué raro, yo no los escucho. Alguien que hable, por favor, para ver si están ahí. Qué raro, no puedo escucharlos, no sé por qué. A ver. A ver, vuelvan a hablar. A ver si es el problema de mi sonido. Alguien que hable, por favor. Sí, ahora sí. Ahora es que creo que efectivamente tuve un problema con mi interfaz de audio y cambié me cambié el sonido de la computadora. Entonces, bueno, ahora sí, ya le escucho. En ese caso sería 1. Que vean que si hacemos 1 menos 1, va a ser 0, ¿verdad? O bien, o cómo se encuentran los ceros de una función. Igualamos f de z a ceros, y despejamos z. Entonces vean que si igualamos z menos 1 a 0,
Vean que el denominador se cancela y nos queda z menos 1 igual a 0 y z igual a 1. Sí, ajá. Ok. Bueno, voy a borrar esto. Entonces, bueno, tenemos que un 0 es, bueno, o el único 0 va a ser igual a z, z igual a 1. ¿Qué polos tenemos? ¿En qué punto se indefine esa función? Que veamos que aquí tenemos z a la 2 y z más 1. Entonces, bueno, vamos a tener un polo en z igual a 0 y en z igual a menos 1. Vean que si evaluamos menos 1 acá, menos 1 más 1 nos da 0, ya con eso se indefine, o evaluando en 0. Entonces vean que aquí podemos hacer, bueno, justamente un diagrama de polos y ceros. Ok, vamos a tener un polo, pongamos los polos en rojo con una X, en Z igual a 0 y en Z igual a 1, en Z igual a menos 1. Y el 0 va a estar en Z igual a 1, entonces lo vamos a marcar con un círculo. Ok, bueno, vean que esto es menos 1, esto es 1. Podemos marcar aquí también en el eje vertical, esto es 1 y esto es menos 1. Entonces, bueno, ya con eso tenemos un dibujo inicial, un diagrama de polos y ceros. Entonces, ok, retomemos el ejercicio. Nos dicen en la columna de la izquierda tenemos 5 regiones de convergencia para posibles desarrollos de la serie de Laurent. Entonces, bueno, justamente por eso es importante realizar este diagrama, porque recuerden que los círculos de las regiones de convergencia van a estar delimitados justamente por los polos. Entonces, esta primera región de convergencia, valor absoluto de z mayor a 1. ¿Cuál es esa región de convergencia? Bueno, hagamos el círculo unitario. Bueno, aquí en la medida de lo que se pudo. Es difícil dibujar círculos, ¿verdad? Sin instrumentos, claramente. Que digamos que este es el círculo unitario. Entonces nos están diciendo que la región A va a ser, vean que el exterior de este círculo va a ser eso que estoy aquí marcando con este color. Luego, a ver, esta región de convergencia B, ¿cuál va a ser? Vean que aquí esto tiene forma de un anillo, justamente. Va a ser, podemos verlo por el lado izquierdo y por el lado derecho. O sea, valor absoluto de z menos 1 mayor a 1. O sea, significa que va a ser el exterior de un círculo centrado en 1, que va a estar centrado acá, y va a ser de un radio mayor a 1 y menor a 2. Que si me centro acá en 1, ¿cuál es el radio 2? O sea, significa que el radio va a ser de aquí a acá, significa que va a ser un círculo. Bueno, aquí voy a tener que dibujar el 3 y el 4. Yo creo que me va a quedar pequeño este dibujo. Pero igual les pido que lo hagan, bueno, o que intenten hacerlo, ¿verdad? Ustedes, hagámoslo todo de nuevo, mejor. Creo que va a ser más fácil. Utilizar los círculos de la herramienta, ¿verdad? Que igual recuerden que es importante, pues, siempre les digo, comiencen haciendo esto. Sí. Sí, que volvamos de nuevo. Ok. Que aquí hagamos el círculo unitario.
Que bueno, esto va a ser, bueno, 1, ¿verdad? Esto va a ser menos 1. Teníamos los polos en 0 y en menos 1. Y teníamos el 0 en 1, justamente. ¿Cuál fue su pregunta? Entonces, tenemos ajá, ok. Ok. Que bueno, veamos. Debería estar usando GeoGebra en vez de esto. Pero bueno, yo creo que me calzó más o menos bien. Ok, digamos que esto es 3 y esto es 4. Que vean que esa expresión que tenemos acá, 1 mayor a z menos 1 mayor, bueno, vean que ese círculo que tenemos acá corresponde a esa expresión matemática, ¿verdad que sí? Vean que ese es el círculo centrado en 1, vean que este es el centro 1. Bueno, no, mentira, ese es el círculo de radio 2, nos hace falta otro círculo, que va a ser de radio 1, pero centrado en igual, centrado en 1, pero de radio 1. Entonces, bueno, vean que ahora sí, esta región que está acá, va a corresponder a este anillo que está acá. Que espero que puedan verlo. Que bueno, aquí pueden dibujar todas estas regiones. ¿Cuál es? Sí. No, vean que, bueno, eso tiene que ver con lo que ya habíamos hecho en mapeos. Valor absoluto de z menos 1. Vean que menos 1 o z0 es igual a 1. O sea, recuerden que eso tiene la forma z menos z0, ¿verdad? Entonces vea que, o sea, esto corresponde al mismo tipo de región circular que veníamos viendo en mapeos. Sí, le queda claro. Ok, vea que el grosor, o bueno, el grosor podemos decirlo, bueno, es que tal vez grosor no viene a colación, de lo que podemos hablar es de un radio. Vean que tenemos por un lado valor absoluto de z menos 1 menor a 2. Eso es un círculo, ese es el interior de un círculo de radio 2. Pero vean que esta es una región anular, que yo les había dicho que era una intersección de dos regiones, el interior de un círculo y el exterior de un círculo. ¿Cuál es el interior del otro círculo? O más bien el exterior. Vean que es el exterior de un círculo centrado en 1 de radio 1, que es justamente ese que está acá. O sea, esto es esta parte. Y este círculo es más bien z menos 1, valor absoluto menor a 2. Ok, sí se ve, sí queda claro. Vean que es muy importante o sea, que entiendan esto. Ok, bueno, aquí no sé si me estoy yendo un poco por las ramas. Les voy a dejar de tarea bueno, que dibujen ustedes estas regiones. Tal vez vayámonos un poco que bueno, ya a la parte conceptual. Tal vez no era necesario hacer un dibujo, pero igual siempre es bueno para, para tener una idea general. Vean que la primera región de convergencia, bueno, digamos que va a ser esto en rojo, que va a ser el exterior de un círculo centrado en 0 de radio 1, que va a ser esta región de convergencia. Vean que esa serie debe estar centrada en z igual a 0. O sea, esto en rojo debe tener un z0 igual a 0. Y eso podemos verlo en las diferentes series que tenemos acá. ¿Cuál es el z0? Bueno, lo primero sería identificar cuál es el z0.
Lo voy a poner aquí como si fuera una tabla más bien. ¿Cuál es el Z0 para cada una de estas series? Lo voy a marcar. Y como les digo, vean que el Z0 lo deben poder ver con los ojos. Valga la redundancia. En la serie, o sea, vean que va a estar, o sea, el Z menos Z0 que tengan ahí les va a indicar cuál es el centro de esa serie. Entonces, ¿cuál es el centro de esta serie, de esta primer serie? Vean que tenemos Z menos 1. Entonces, bueno, recuerden que los centros están en la forma de Z menos Z0, o sea que el menos no viene incluido con el Z0. ¿Cuál es el centro de esta serie? Vean que es 1. ¿Cuál es el centro de esta otra serie? Tenemos Z más 1, que Z más 1 podemos expresarlo como Z menos 1. Entonces vean que el centro de esta serie es menos 1. El centro de esta otra serie es menos 1 también. El de esta es 1. El de esta es 0. El de esta es 1 y el de esta es 0. Vean que es algo que tienen que aprender a hacer así rápido. O sea, les toma muy pocos segundos ver la serie y decir, eso está centrado en tal punto. Vean que yo siempre les hablo sobre la velocidad con la que tienen que resolver las cosas. O sea, no pueden durar un minuto viendo en dónde está centrada una serie a partir de su expansión. O sea, esto debe durar segundos. ¿Queda claro? Ajá. Sí, sí queda claro por qué estos son los centros de esta serie. Sí, sí queda claro. Ok. Entonces, bueno, vean que ese es un marque con X. De alguna manera, bueno, pueden ir también eliminando opciones. Entonces, bueno, la cuestión es ver, vean que justamente aquí también esta región de convergencia, vean que va a estar centrada en algún punto. En este caso, vean que va a estar centrado en, pongámoslo también por acá, vean que esto está centrado en 0. Esta está centrada en, bueno, aquí, pongámoslo más bien del lado, pongámoslo del lado izquierdo, igual, como si fuera una tabla. ¿Cuáles son los centros de estas regiones? Vean que el centro de este es 0, el centro de este es 1, el centro de este es menos 1, el centro de este es 1 y el centro de este es 1. Entonces, bueno, vean que lo que sea la respuesta de la A, vean que no puede ser ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ¿verdad? O sea, porque no están centradas ahí. Entonces, ¿cuál? Bueno, vean que eso nos deja dos opciones por eliminación. Puede ser o esta o puede ser esta. Entonces, aquí, bueno, aquí es donde entra, donde empieza a entrar el juego de la parte conceptual. ¿Cómo debe ser la serie de potencias para una región exterior a un círculo? Debe ser de potencias negativas, ¿verdad? Para que converja. Vean que este tiene potencias negativas y este tiene potencias positivas. Con lo que nos queda, ya por eliminación y por, bueno, y por un criterio también, ¿verdad? Que esta región de convergencia corresponde a esta, bueno, que esta serie corresponde a esta serie de convergencia. ¿Queda claro por qué? Ok, nuevamente. ¿Cuál, o sea, en dónde está centrada este círculo? Vea que este círculo está centrado en 0, por eso puse que Z0 acá a la izquierda es 0. Que vean que la, la región de convergencia tiene que coincidir con la forma de la serie, eso es claro. Entonces, yo no, o sea, la expansión en series de potencias de esta región de convergencia no puede tener términos z menos 1 o z más 1, porque la serie no está centrada ahí. Entonces, por tanto, estos términos no se pueden ver en la serie. Entonces, vean cómo la región de convergencia eh, coincide, o sea, tiene que coincidir con en dónde está centrada. Vea, sí,
¿En dónde dice que z es mayor a 0? ¿En esto? No, no, aquí dice valor absoluto de z mayor a 1. No, es que, bueno, recuerde que esos son los puntos. No, es que está centrada en 0, pero no sin. Ok, vea que esto es z menos z0 mayor a r. En este caso particular tenemos z menos 0 mayor a 1. Y cuando tenemos este caso, o sea, tenemos z mayor a 1. Es que tiene que entender que esto es una región. Son los, Ajá, son los puntos donde el valor absoluto de z es mayor a 1 y eso es el exterior de un círculo. Vean que este concepto ya lo vimos en mapeos, o sea, para este punto de series tienen que tener el concepto de estas regiones ya bien claro. Ok, sí, ya le queda claro por qué esta región es el exterior de un círculo centrado en 0. Ajá, ok. Entonces, entonces, bueno, como les digo, la serie de una función centrada en un punto z0 debe coincidir con su región de convergencia. Ok, continuemos con los otros casos, tal vez yo creo que ahí se va a clarificar un poco. Ok, veamos la segunda región de convergencia. Bueno, vean que esta región de convergencia está centrada en 1. O sea, va a ser bueno, justamente que es este círculo bueno, esta región anular que hice acá, yo creo que más bien sobreescribir el gráfico crea confusión, ¿verdad? Creo que es mejor tener uno para cada región distinta, que en este caso, ajá, ajá. Sí, es que ya, tal vez cuando uno ya se acostumbra a verlo, se hace más trivial, pero bueno, obviamente ustedes no están en ese punto todavía. Justamente es el objetivo de ustedes en este curso, llegar a hacer esto de manera así, ¿verdad? Rápida. Ok, entonces, bueno. Y para este voy a eliminar más bien. Ok, entonces, esta es la región, valor absoluto de z mayor a 1. Es el exterior de un círculo centrado en 0. Que como les digo, ya, o sea, en este punto esto debe manejarlo, pero así ya al dedo. Y bueno, ahora sí, esa región corresponde a esa que está acá. Entonces vean que tenemos una región anular centrada en 1, que va a ser la intersección de dos regiones. El exterior de un círculo centrado en 0 de radio 1, que va a ser esa región que va hacia afuera, con la intersección de el interior de un círculo centrado en 1 de radio 2, que va a ser este. Entonces vea que la intersección bueno, voy a hacerlos aquí en la misma línea. O sea, ¿cuál es la intersección de estos dos círculos? Vean que justamente esto que está acá, que es esta región que, bueno, marco en anaranjado. Entonces, que sabiendo esta región de convergencia, y bueno, claramente, como les digo, la región de convergencia debe coincidir con el centro de la serie. Entonces, esta región ya vimos que está centrada en 1. Por lo tanto, podemos de aquí, de alguna manera, eliminar las series que no están centradas en 1. No puede ser esta, no puede ser esta, no puede ser esta y no puede ser esta. Que esto es por eliminación. Ahora, bueno, terminemos de argumentar. ¿Qué tipo de punto es 1? ¿Es un polo o un cero? ¿Y cómo era la serie de un cero?
yo les había dicho que la serie de cada tipo de punto es inequívoca y tiene una característica. De un 0 comienza en el coeficiente a sub n, donde n es el orden del polo. ¿Qué tipo de, bueno, qué orden? Me faltó aquí poner los órdenes. En Z0 tenemos un polo de orden 2 y en Z igual a 1 tenemos un 0 de orden 1 y en Z igual a -1 tenemos un polo de orden 1 también. Usualmente esto lo expresamos o lo marcamos aquí con un superíndice. X a la 2 significa un polo de orden 2 y si, bueno, si no se marca un 1 es porque es de orden 1. Entonces, ¿cómo debe ser la serie de un 0 de orden 1? El A sub 0 debe ser igual a 0 y el A sub 1 debe ser, bueno, algún valor finito. O sea, la serie debe comenzar a partir de un valor A sub -1. Entonces, ¿cuál de estas series que tiene, digamos, de las que nos quedan posibles, cuáles de estas comienzan a partir de un A sub 1? Aquí más bien indica que debe tener parte de Taylor y parte principal completas. ¿Por qué? Bueno, la que cumple con eso va a ser más bien, bueno, va a ser esta. Pero bueno, ¿por qué? Que dejemos este ahorita para analizarlo. Sigamos con el que sigue. Se más bien hubiera dicho que es un 0 de orden 1 y que debe tener la parte de Taylor más bien igual a 0. Voy a verificar esto porque... Ok, pasemos con la tercera. Vean que para la tercera región tiene que la serie debe estar centrada en Z0 igual a -1. Entonces, bueno, vamos a descalificar algunas. Esta y esta. Entonces, bueno, vean que no. Bueno, esto es marque con X. Al final nos quedan al menos dos opciones distintas. ¿Qué tipo bueno, qué tipo de singularidad es -1? -1 es un polo de orden 1. Bueno, en esta sí va a coincidir bien. O sea, significa que debe tener un término de la parte principal y la parte de Taylor completa. O sea, que la sub -1 debe ser distinto de 0. Vean que coincide con esta que está acá. Vean que este es el término que está acá. O sea, tenemos 1 entre z más 1. Ese es el único término de la parte de Taylor. Vean que ese es el a sub -1. El 3 es el a sub 0. Esto es el a sub 1, a sub 2, a sub 3. Entonces vean que por tratarse de un polo de orden 1, vamos a tener un término de la parte principal. Entonces ese coincide con eso. Y espero que esta vez no sea un error de examen, porque me parece raro. Esto es un 0 y debe tener la parte principal igual a 0.
Ok, para la tercera región, no mentira, para la cuarta región, que va a ser, veamos esta. ¿Esto qué es? Un círculo centrado en uno y la región va a ser el interior de radio 2. Centrado en uno de radio 2. De hecho, aquí podemos reciclar este dibujo. Donde justamente es más bien ahora va a ser todo este interior. Vean que esta región de convergencia hace alusión a ver, valor absoluto de z menos 1 menor a 2. Entonces vean que esta serie, bueno, ¿y qué es menos 1? No, ¿qué es 1? ¿Qué tipo de punto es 1? Creo que lo que me hizo falta en el otro punto era ver el tipo de región, si era interna o externa. Para esta región interna, ¿cómo deben ser las potencias adicionalmente? ¿Deben ser positivas o negativas? Para una región interna, ¿cómo deben ser las potencias? ¿Positivas o negativas? Vean que tienen que ser positivas. A ver. O negativas. No, mentira, esto es el exterior. A ver. Aquí lo que me mató fue el orden. Más bien vean que esto es el exterior de un círculo, ¿verdad? Aquí lo que me mató es el orden. Démosle vuelta a esto, más bien. Z menos 1 mayor a 2. ¿Queda claro? Queda claro que estos dos son equivalentes, solamente que le dimos vuelta, ¿verdad? Sí, sí, ahí por verlo por verlo por verlo al revés, me confundí ahí como si fuera. O también la costumbre, bueno, por nuestro sistema, bueno, por el idioma que leemos de izquierda a derecha, ¿verdad? O sea, entendemos las cosas de izquierda a derecha, entonces ahí fue donde se me confundió. Vean que más bien, sí, digo yo, todo en lo que creía y pensaba es mentira por un momento. Ok, vean que, em, disculpen que me esté haciendo bolas con eso, es que estoy tratando así como de explicarles así bien desmenuzado el concepto. Entonces, bueno, ahora sí, esto va a ser el exterior de un círculo, que esto va a ser z menos 1 mayor a 2. Vean que por eso es importante hacer el dibujo y que coincida bien. Ahora sí, esta región es el exterior de un círculo. ¿Cómo son las potencias para una serie que tiene una región exterior a un círculo? Van a ser potencias negativas. Vean que aquí tienen que, así como hacer match de dos cosas. El centro o bien de dos o tres. El centro de la serie con el tipo de potencias que va a tener, si son positivas o negativas. Y adicionalmente pueden evaluar si el punto es un cero o un polo. Entonces, bueno, vean que bueno, esto entonces debe ser una serie que contenga el término z-1 con solo potencias negativas. ¿Cuál coincide? Bueno,
de los que nos quedan. Ok, eliminemos aquí algunos. Habíamos dicho que debe estar centrado en 1. Entonces, bueno, esto nos elimina este y este. Entonces, ¿cuál de estas que nos quedan? Los voy a marcar en verde, o sea, podemos usar o esta, o esta, o esta. ¿Cuál de estas solamente tiene potencias negativas? ¿Cuál de esas solamente tiene potencias negativas? Que vean que sería esta de arriba. Vean que aquí tiene 1 entre z menos 1 a la 2, 1 entre z menos 1 a la 3, 1 entre z menos 1 a la 4, 1 entre z menos 1 a la 5, y ahí va hacia menos infinito. Entonces vean que esta primer serie tiene únicamente potencias negativas. Creo que ahora podemos retomar la región B, que ya me liberé de esa confusión que me tenía. Esta serie, vean que esta debe contener potencias tanto positivas como negativas. ¿Por qué? Porque tenemos dos regiones de convergencia. La que me da el interior del círculo me va a dar potencias positivas y el exterior del círculo me va a dar potencias negativas. Entonces vean que, bueno, para encontrar la respuesta a esto debe ser una serie centrada ¿en dónde? En 1, ¿verdad? Con potencias positivas y negativas. Que bueno, aquí podemos aprovechar igual, está centrado en 1. ¿Cuál de esas tiene potencias positivas y negativas? Vean que este solamente tiene potencias negativas, la primera. Esa que está por acá solamente tiene potencias positivas. Vean que aquí tenemos z-1 a la 1, a la 2, a la 3. O sea, esa solo tiene potencias positivas. Esa corresponde al interior de un círculo. Pero esta otra, vean que tiene potencias negativas y potencias positivas. Por tanto, esta es la respuesta B. Y nos queda la última que es valor absoluto de z-1 menor a 1. Vean que este es el interior de un círculo centrado en 1 también. Como es el interior de un círculo, bueno, vean que no tenemos que hacer el dibujo en este caso, o ustedes lo pueden hacer, pero ya pueden saber que estos son potencias positivas. Y bueno, ya no nos quedan opciones, pero bueno, o bien, ya por descarte, pero me gustaría que no recurrieran a descartar cosas, vean que es una herramienta, o sea, decir como no, definitivamente esta no puede ser. Entonces la respuesta de la E tiene que ser esta. Y nos dejan estas dos sin coincidencia. Ok, bueno, en resumen, para este problema, ¿qué dos cosas tienen que hacerle match? La región de convergencia con el tipo de potencias que debe tener, ya sea positivas o negativas. Entonces, conceptualmente deben saber, así de manera rápida, cómo es la serie de una región de convergencia que es el exterior de un círculo, potencias negativas. ¿Cómo debe ser la serie de una región de convergencia interior a un círculo, potencias positivas? ¿Y cómo debe ser la región de convergencia de una región anular? En general va a tener de ambas, va a tener parte de Taylor, parte principal. Yo creo que así, en un minuto así resumido, ese es el resumen de este ejercicio. ¿Queda claro? ¿O queda alguna duda?
Ok. Bueno, me extendí demasiado más de lo que, eh, no sé, de lo que esperaba que durara esta clase, que incluso, bueno, vean aquí, tengo un montón de ejercicios sacados de exámenes. Algunos son, bueno, este es de serie de Taylor, aquí hay un par de series de Laurent, aquí hay, bueno, sobre igual tipos de puntos. Igual, tipos de puntos. Yo creo que más bien me va a hacer falta dar una clase o terminar de completar el resto de ejercicios, porque yo creo que no nos va a dar tiempo. Bueno, tal vez para terminar y seguir un poco en el mismo tema, hagamos este problema y ya con esto nos vamos, para terminar antes de las 12. Que esto es la pregunta 3 del primer parcial del primer semestre del 2019. Que nos dicen la función de variable compleja f de z, que no sabemos cuál es, en realidad no nos interesa o no es necesario saberla, está representada entre otras por las siguientes series de Laurent. Entonces vean que para una misma función f de z, aquí yo diría, bueno, podemos expresar f de z como una serie, que recuerden que podemos hacer una serie de una función en cualquier punto, eso es el primer concepto importante. Vean que en este caso, bueno, si les preguntamos dónde está centrada, nuevamente, con el ojo, pueden ver, de acuerdo a lo que tiene el Z, dónde está centrada la serie. Con eso pueden ver dónde está centrada. Entonces, bueno, aquí particularmente es parte de lo que se pregunta. Indique dónde al menos deben encontrarse polos ceros con su respectivo orden, singularidades esenciales o puntos regulares de f de z. Vean que una serie de potencias de una función hace alusión a un tipo de punto, al tipo de punto donde está centrada. Y nuevamente, yo les había dicho que cada tipo de punto va a tener una serie con una característica particular. Que si la parte Taylor es cero, que si la parte principal es infinita, que si la parte principal es finita con parte Taylor distinta de cero. O sea, son 4 combinaciones. Y lo que yo siempre les digo es que si ven una serie, expándanla. ¿Cómo es la expansión de la primera? Que empecemos a evaluar términos. Vean que aquí comienza en k igual a menos 3. Entonces tenemos menos 1 a la k, comencemos en menos 3, de z menos 1 a la menos 3. Vean que aquí va de menos 3, menos 2, menos 1, 0. Entonces vamos a tener menos 1 a la menos 2 por z menos 1 a la menos 2. Aquí con darle unos 4 términos ya podemos darnos una idea. Menos 1 a la menos 1 por z menos 1 a la menos 1. Aquí pongámosle un par de términos más. Menos 1 a la 0 por z menos 1 a la 0 más menos 1 a la 1 por z menos 1 a la 1 más a más menos 1 a la 2 por z menos 1 a la 2 y aquí pongámosle ya puntos suspensivos. Yo creo que ya con esto, bueno, hagamos aquí, bueno, ¿cuánto es menos 1 a la menos 3? Es menos 1, ¿verdad? Tengo menos 1 entre z menos 1 a la 3. Vean que aquí estoy tirando hacia abajo el término z menos 1 a la menos 3. Es como tener 1 entre z menos 1 a la 3. Más 1 entre z menos 1 a la 2 más, o aquí más bien va a ser menos 1 entre z menos 1 a la 1 más menos 1 a la 0 es 1, z menos 1 a la 0 es 1, más, o más bien aquí va a ser menos z menos 1, más, este es positivo, z menos 1 a la 2, y aquí va hacia infinito. A qué se parece a qué se parece esta serie? ¿A qué tipo de punto? Vean que tenemos parte de Taylor finita. No, parte principal.
parte principal finita. Y por ese otro lado vamos a tener parte de Taylor infinita. ¿Qué tipo de punto tiene ese comportamiento? Unos cuantos términos de la parte principal. Vean que eso es un polo. Que eso se los había mencionado, bueno, justamente por acá, ¿verdad? Que el polo tenía unos cuantos términos de la parte principal y la cantidad de términos coincidía o bien por el orden del exponente, que en este caso es 3, vean que esto es un polo, orden 3. En Z0 igual a 1. Mucha gente responde este problema diciendo que esta serie tiene un polo en tal y un cero en tal, o sea, que tiene 4 tipos de puntos en la misma serie. Eso es falso. Una serie equivale a un tipo de punto particular. ¿Queda claro por qué eso es un polo de orden 3? Ok, ejemplifiquémoslo, bueno, con otra serie. Veamos esta otra que está acá. Vean que esto va de menos infinito a 1 o de 1 a menos infinito. Ok, ¿cómo es la expansión de esta serie? Bueno, y no se dejen influir por los límites tampoco. Vean que aquí las potencias pueden estar ahí como corridas con un más menos algo. Entonces, por eso yo siempre les digo que expandan la serie. A ver, copiémoslo por acá. F de z igual a la sumatoria que va de k igual a menos infinito hasta 1 de z más 1 a la k menos 3 que multiplica arriba 2 a la k. Casi me dejo influir por los límites para pensar que la serie era de cierto tipo, porque iba de 1 a menos infinito, pero en realidad vean que podemos tener ordenados de manera distinta el z menos z0, puede estar arriba, puede estar abajo. Yo siempre les digo, expandan la serie, den valores. Comencemos en 1. ¿Cómo es 2? Bueno, 2 a la 1 entre z más 1 a la 1 menos 3. ¿Cuánto es 1 menos 3? Menos 2, ¿verdad? Aquí vamos a tener menos 2. Bueno, vamos a tener 2 elevado a la menos 2. No, mentira, sigue 0, ¿verdad? 2 a la 0 entre z más 1 a la 0 menos 3, esto es menos 3. Más, sigue 2 a la menos 1 y abajo tenemos z más 1 a la menos 1 menos 3 es menos 4, más 2 a la menos 2, dividido entre z más 1 a la menos 2 menos 3, que es menos 5. Entonces veamos que aquí esas potencias van a empezar a incrementar, bueno, negativamente, pero ¿qué pasa si tomamos estos términos y los pasamos para arriba? Me va a quedar 2 a la 1 es 2, que multiplica z más 1, más 2 a la 0 es 1, que multiplica z más 1 a la 3. A ver, estoy bien con los índices. 1 menos 3 es menos 2. Ajá. 0 menos 3 es menos 3. Aquí me faltó, sí. Me faltó aquí a la 2. No es z más 1 a la 1, es a la 2. Z más 1 a la 3.
2 a la menos 1 es un medio, ¿verdad? Un medio que multiplica z más 1 a la 4, más 2 a la menos 2 es 1 entre 2 a la 2, que es 4, que multiplica z más 1 a la 5. Vean que, bueno, ya con esto ya podemos ver un comportamiento. Vean que aquí esto corresponde a parte principal, a parte de Taylor. Vean que solo tenemos potencias negativas. Y en particular hace falta el término. ¿Cuál término hace falta? El a sub 1 y el a sub 0. ¿Qué significa esto? Por aquí habíamos dicho que un 0 iba a tener parte principal igual a 0, parte de Taylor distinta de 0, pero algunos términos no iban a estar presentes y esos términos iban a coincidir con el orden del 0. Entonces vean que en z igual a menos 1, vean que esto viene de este elemento z más 1 a la k. Esta serie está centrada en menos 1, ya deberían poder verlo rápido. Tiene un 0 de orden. ¿De qué orden? Orden 2. Porque vean que le hace falta el término a sub 0 y a sub 1. O comienza a partir de 2. Entonces vean que ese 2 me indica el orden del 0. Que hagamos un par rápidamente y ya con eso terminamos por hoy. Que para la tercera serie, a ver, la tercera serie va a estar centrada en 0, que es esta. F de z, para copiarla, es igual a la sumatoria de k igual a menos 5 hasta infinito de j a la k entre valor absoluto de k factorial por z a la k. Yo siempre les digo, expandan la serie. Con los límites de la serie se pueden confundir porque depende cómo esté ordenada. O sea, apartan del hecho que ustedes viendo la serie o viendo la forma compacta de la serie no pueden saber cómo es, hay que expandirla. Entonces vean que aquí, bueno, vamos a comenzar con menos 5 hasta infinito, de j a la k, j a la menos 5, entre valor absoluto, bueno, en este caso va a ser, pongámoslo de una vez, 5 factorial por z a la menos 5. ¿Cuál número sigue? Ajá. Bueno, obviamente hay que... Ah, sí, esto puede comenzar en menos 3, en 0, en 1, en 40. Es arbitrario. Pero vean que hay algunas combinaciones de series que no coinciden con ningún punto. O sea, veamos cuál es. Para una singularidad esencial, mínimo la parte principal debe ser infinita. No estoy seguro, no he visto ejemplos particulares que esto incluya algunos términos de la parte de Taylor. Eso no lo sé o no lo puedo tal vez afirmar en este momento. Lo que sí sé es que una singularidad esencial va a tener infinitos términos de la parte principal. Un polo va a tener unos cuantos términos de la parte principal e infinitos de la parte de Taylor. Un punto regular va a tener la parte de Taylor completa y un cero va a tener la parte de Taylor completa salvo algunos elementos iniciales. Entonces, bueno, vean que, o sea, con esa información se pueden armar algunas combinaciones, pero obviamente nunca les vamos a poner una serie que no represente un punto, o sea, que, que no represente alguno de estos cuatro casos, ¿verdad? Para saber cuál es, en qué cae esta serie, pues hay que expandirla. ¿Queda claro? Ok, aquí el número que le sigue es menos 4.
Vean que esto es básicamente empezar a asignarle números a la serie. J a la menos 4, aquí tenemos valor absoluto de 4 factorial. Entonces, bueno, el valor absoluto de menos 4 es 4, podemos ponerlo de una vez. 4 factorial por z a la menos 4, más j a la menos 3 entre factorial de 3 por z a la menos 3, más j a la menos 2 entre 2 factorial por z a la menos 2, más j a la menos 1 entre 1 factorial por z a la menos 1, que continuemos aquí abajo, j a la 0 entre 0 factorial por z a la 0, más j a la 1 entre 1 factorial que multiplica z a la 1 más j a la 2 que divide, bueno, dividido por 2 factorial z a la 2, y ya con este último yo creo que ya vamos a tener una imagen algo clara. Z a la 3. Entonces, bueno, recuerden que una serie podemos verla izquierda, derecha, derecha, izquierda. Vean que el infinito viene en este caso, el menos infinito viene en este caso de derecha a izquierda, o sea, viene desde la derecha. Entonces vean que podemos darle vuelta a estos términos, más bien. O sea, esto podemos expresarlo como dándole vuelta, menos, menos, menos. Bueno, puntos suspensivos más, ¿cuánto es j a la 3? J a la 3 es menos j, ¿verdad? Menos j entre 3 factorial, z a la 3, j a la 2 es menos 1, entre 2 factorial, z a la 2, j a la 1 es j, entre, bueno, 1 factorial que es 1, bueno, igual pongámoslo aquí, 1 factorial por z, más, ¿cuál le sigue? J a la 0 es 1, entre 0 factorial es 1, y z a la 0 es 1. Entonces, bueno, es 1 entre 1, ese término nos da 1. Vean que este es el A sub 0. Más bien pongámoslo, podemos ponerlo tal vez aquí abajo. O sea, continuemos esto aquí abajo. Y bueno, ya tenemos, los voy a ir marcando, ya tenemos este y este, que nos hace falta los que están arriba. Que tenemos j a la menos 1, que es 1 entre j por, bueno, por 1 factorial, que es 1, que multiplica a z, a 1 entre z a la menos 1. Vean que este z ahora pasa para arriba, z a la 1. Ya tenemos este. J a la menos 2, a la 2 es menos 1, entre 1, bueno, 1 entre menos 1 es menos 1, entre 2 factorial por z a la 2. Ya tenemos este término. J a la menos 3, j a la 3 es menos j. Y 1 entre menos j es j, ¿verdad? Entre 3 factorial que multiplica z a la 3. Bueno, ya con eso podemos ver que aquí se va para potencias positivas. No, mentira, aquí vamos a llegar a un punto. J a la menos 5 es... ¿Cuánto es j a la menos 5? Ya en este punto tengo que hacerlo con calculadora, ya estoy un poco cansado mentalmente. Esto es menos j, ¿verdad? Menos j entre 5 factorial que multiplica a z a la 5. Y ya, paramos de contar. Que aquí, o sea, aquí cortamos, ya aquí ya no hay más puntos. Entonces, vean que aquí hay una parte de Taylor finita. Bueno, justamente apareció el caso que les dije ahora que no podía afirmar porque no lo tenía, ya apareció. Vean que aquí tenemos parte principal infinita.
Y cuando tenemos una parte principal infinita, ¿qué tipo de singularidad tenemos? Singularidad esencial. Ok, deben asociar inmediatamente. Cuando tenemos parte principal infinita, inmediatamente es una singularidad esencial. Y esta en particular está en z igual a 0. Que vean que el centro de la serie podemos verlo de su forma. Vean que aquí, bueno, tenemos z a la k. O sea, z menos 0 a la k. Que z0 es 0. Y bueno, este último punto, hagámoslo así, como en el aire. Vean que esto va con k igual a de 0 a infinito. Este término, bueno, evaluado en 0 es 1 entre 2 a la 0, que es 1, va a ser 1 o no importa. El valor del coeficiente verdaderamente no importa, solamente si es 0 o no es 0. Vean que aquí tenemos z menos j a la k. O sea que esto vamos a tener z menos j a la 0, z menos j a la 1, z menos j a la 2. Significa que esta serie está comenzando desde a sub 0. Ok, con a sub 0, bueno, a sub 0 va a ser igual a 0 más 1 entre 2 a la 0, que es 1. O sea, esto va a tener un 1 más algo que multiplica z menos j a la 1, más, bueno, pongámosle aquí el a sub 1, no lo voy a calcular, más a sub 2 que multiplica el z menos j a la 2, más el a sub 3 que multiplica z menos j a la 3. ¿Qué tipo de punto tiene parte de Taylor completa y que comience a partir, bueno, que comience a partir de la sub 0, punto regular, en, en z igual a j, que es donde está centrada la serie? Entonces, con este ejemplo, lo que quiero que entiendan es que una función f de z puede tener infinitas expansiones en series de potencia dependiendo del punto donde la centremos. Si centramos esa serie en un polo, va a tener la serie un comportamiento. Si la centramos en una singularidad esencial, va a tener otro comportamiento. Si la centramos en un cero, va a tener cierto comportamiento, igual un punto regular. O sea, cada tipo de serie, o sea, es como que tiene una identidad propia. Con solamente expandirla y verla como es, podemos saber qué tipo de punto es. Nuevamente, con parte principal finita y unos cuantos términos nos va a dar un polo. El orden va a equivaler a la cantidad de términos de la parte principal. Para un cero, vean que vamos a tener parte de Taylor y van a hacer falta algunos términos de la parte principal. Justamente a partir de donde comienza es el orden del cero. Una singularidad esencial tiene parte principal infinita y si tenemos una parte de Taylor completa es un punto regular. Esos son los 4 casos que vamos a tener. ¿Alguna pregunta?